Bueno, pues se sigue cumpliendo lo que aquí en este espacio publicamos desde diciembre del año pasado. En aquel momento se hablaba de 3 o 4 sacrificados por el gobierno federal. No les va a gustar, pero estoy seguro que más o menos por ahí va el asunto. 3 o 4 sacrificados a cambio de impunidad para los que están hasta mero arriba. Este gato de medio pelo, Emilio Lozoya, así como el delincuente dueño, propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no son los que están hasta arriba en las listas de la corrupción en México. Es bueno que se les detenga, pero definitivamente no vamos a ver al beneficiado en mayoría por parte de este soborno de Odebrecht, Pemex, Emilio Lozoya, y luego la triangulación que se hizo con estos recursos, por ejemplo, para la campaña del delincuente Peña Nieto. A eso no vamos a llegar, pero ya había referencias sobre estas personas, en este caso Emilio Lozoya, al que iban a detener tarde o temprano. Hoy hay una orden girada por un juez para detenerlo. Los otros son Rosario Robles. Es incuestionable que Rosario Robles va a tener que pagar por lo que ocurrió, porque es muy evidente la investigación que se hizo en relación a la estafa maestra donde ella participó. El otro va a ser César Duarte. Lo van a detener en Estados Unidos, se va a lograr la extradición y entonces ya serían secretario, en este caso secretaria, Rosario Robles, Emilio Lozoya, una persona muy cercana al delincuente Peña Nieto y un gobernador de esos corruptos fugados. El otro que quedaría entre esta lista de los 3 o 4 que posiblemente van a caer es Romero Deschamps. Es que ya se manejaba esta lista. A ninguno de los cuatro más bien, los puede defender nadie, porque es evidente, muy evidente, que han incurrido en actos de corrupción gravísimos. Emilio Lozoya entonces ya tiene orden de aprehensión, está ahorita circulando a través de redes sociales un montón de información, de hecho está en las tendencias de México hasta arriba, los dos, ¿no? Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, y el delincuente Emilio Lozoya también. Abajo está Odebrecht también como asunto, y Altos Hornos de México, al igual que Mallorca, porque Alonso Ancira ya fue detenido en Mallorca, en España, y pues hay bastante información sobre esto. Por ejemplo, Denise Merker confirma la detención de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México. Les quiero compartir este videíto, lo leemos, tiene música, porque explica en poco tiempo, en breve tiempo, qué es. Déjenme quitarle, no, necesito bajarle el volumen, esperen, para no escucharlo yo. En poco tiempo, en 1 minuto 37, explica por qué se detiene a Emilio Lozoya, por qué se le liga al caso Odebrecht y por qué participa en esta triangulación mafiosa Altos Hornos de México. Es un video que aparentemente hizo Quinto Elemento Lab. Altos Hornos de México, una de las empresas acereras más grandes de México, transfirió más de $3.700.000, es muy poquito, ¿no?, a una cuenta que Odebrecht utilizó para pagar presuntos sobornos a Emilio Lozoya. La información en poder de la justicia de Brasil y recuperada en una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que Altos Hornos de México movió a Grangemouth Trading Company, una firma offshore de la constructora Odebrecht, el dinero que posteriormente se transfirió a Secapan S.A., una empresa ligada a Emilio Lozoya. Recibió los millones de dólares con los que presuntamente se sobornó al exdirector de Pemex, ya ahora exdirector. Las operaciones financieras de Grangemouth comenzaron un mes después de que Pemex anunciara la compra por $475 millones, y aquí quiero detenerme, de agronitrogenados, esta empresa que hay un video de López Obrador donde él graba durante la campaña, él graba diciendo esta compra que hubo completamente mañosa, completamente corrupta sobre esta empresa de agroquímicos, y la parte de atrás está la empresa. Él fue a ese lugar a grabar ese video, mejor dicho. Bueno,
Ustedes vieron la cantidad por la que detienen, o por la que van a detener a Emilio Lozoya, esperemos que lo detengan, y por la cual detuvieron ya al dueño de Altos Hornos de México. Es de risa. Obviamente a mí esto me parece mucho más al cuento con el delincuente Javier Duarte, que se robó miles de millones, no, me quedo corto, decenas de miles de millones de pesos del erario en Veracruz. Se habla de 80,000 millones de pesos y está siendo juzgado por poco más de 300 millones de pesos. A nosotros eso pues nos suena a un montón, 300 millones de pesos, pero es el quitarle el pelo al gato, ¿no?, de la cantidad de dinero que se robó el delincuente Javier Duarte, y que pues en 3 o 4 años más va a salir de la cárcel por esto que está ocurriendo con el delincuente Emilio Lozoya, y también porque la nueva ley que ya contempla que la corrupción es delito grave no se puede aplicar porque las leyes no son retroactivas, los delitos los cometió en esos años. Entonces Emilio Lozoya no va a pasar ni siquiera mucho tiempo en la cárcel. Está bien que lo detengan, está bien que detengan a este criminal de Altos Hornos de México, yo no estoy negando eso. Lo que sucede es que suena a muy poco. Desafortunadamente se protegieron bastante. Bueno, continúa el videíto. Una compañía que llevaba 14 años sin operar, era chatarra, con equipo de más de 30 años de antigüedad, y por el que se pagó un sobreprecio de 97 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Esta era propiedad de Altos Hornos de México. Bueno, es lo que dice en Quinto Elemento Lab, y colocó aquí el videíto ruido en la red. Y pues les comparto también una nota que está publicada en Animal Político. Dice: detienen en España al dueño de Altos Hornos y giran orden de aprehensión contra Lozoya. La detención se realizó en Mallorca, España. En México, un juez giró una orden de aprehensión contra el extitular de Pemex. Yo me pregunto, ¿estará en el país? Eso me pregunto, a lo mejor ya también se peló, ¿no? La Policía Nacional de España detuvo a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México en Mallorca. Además, se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, confirmó la periodista Denise Merker. Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que congeló las cuentas de Lozoya y de Altos Hornos de México por presuntos actos de corrupción. Lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, indica el comunicado de Hacienda. Tras la detención, Altos Hornos de México informó que la detención se dio por razones que hasta el momento se desconocen. Expuso en un comunicado que ha activado de inmediato los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones y está en espera de una respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud presentada hoy para el descongelamiento de las cuentas bancarias de la siderúrgica. De acuerdo con AMSA, no cuenta hasta el momento con una información oficial que indique el sustento de estas acciones. Hasta ayer, hoy ya se sabe perfectamente, las que califica de ilegales y arbitrarias. No, lo ilegal es lo que estaban haciendo, arbitrario tampoco, porque incluso hasta les avisaron, no hay nada de arbitrario en ello. No, así es como se debe impartir justicia, así es como tiene que actuar la ley. No hay nada de ilegal, no hay nada de arbitrario, y es una enorme alegría que se vayan a tener que pasar unos añitos en la cárcel, cuando menos. Lo anterior señaló, dado que no ha habido una actuación dolosa por parte de la compañía para nada, o de su presidente, ni en momento alguno se ha requerido por parte de una autoridad aclarar algún acto financiero. El pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública informó sobre la inhabilitación de Lozoya por un periodo de 10 años. Lo anterior como resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de su situación patrimonial. Lozoya ha sido señalado dentro de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios para obtener contratos en México, aunque no hay sentencias sobre el caso. Es como dice por acá, creo que... ¿Quién era? Alguien leí. Me parece que a Denise Merker, no lo recuerdo. Denise Merker me parece que era una de las que decía, pues
con toda exactitud, ¿no? Que México era el único país donde no había un solo funcionario de este escandalazo internacional de Odebrecht, que había iniciado algún procedimiento contra un funcionario, contra un empresario. No, ninguno. La operación Lava Jato, que se llamó en Brasil, pues ya conocer los nombres con apellidos, pelos y señales sobre la forma en que operaba esta empresa corrupta a la madre, ¿no? En prácticamente todos los países de Centroamérica, de Sudamérica, en todos lados tenía sus lazos de corrupción. Por lo pronto, estos dos cabrones, el del lado derecho, pues ya está detenido. El otro, ojalá no se haya fugado. Tienen lana como para poder esconderse en el fin del mundo. Esperemos que tarde o temprano, si es que se fugó, caiga, que comete un error, porque seguramente puede ocurrir, y entonces lo detengan, como en el caso de los delincuentes que se han fugado, de Benito Beto Borge. Bueno, sí se parece a Benito Bodoque. Beto Borge, Roberto Borge Anculo, y del otro delincuente Javier Duarte de Ochoa, también los exgobernadores de Tamaulipas que se dieron a la fuga y fueron detenidos ayer. Tarde o temprano, si este cabrón se peló, tarde o temprano va a caer. A mí lo que me provoca pues mucho coraje es que sea por una cantidad tan ínfima. ¿Ustedes de verdad creen que teniendo a disposición todo el presupuesto y todo lo que generaba Pemex, ustedes creen que este cabrón se robó 375 o 380 millones de dólares? No, hombre, sería tonto si se hubiese robado esto, ¿no? Este cabrón se robó miles de millones de pesos, a lo mejor hasta miles de millones de dólares. Pemex daba para eso y mucho más. Y este tipo de Altos Hornos de México, pues es la muestra clara de los empresarios corruptos que ha habido desde hace muchos años en el país. Este es el fenómeno que provoca el capitalismo, ¿no? El que las empresas, sus dueños más bien, además de explotar al trabajador, se corrompan, se coludan con criminales, realicen negocios al amparo del poder, negocios corruptos, y que sigan enriqueciéndose más y más y más y más, aunque en ellos se tengan que llevar entre las patas el dinero que se debe utilizar para otras cosas, por ejemplo, para los temas de salud. La corrupción mata, y estos delincuentes son responsables de todo ello. Pues qué bueno que los detuvieron, bueno que detuvieron a Ancira. Vamos a esperar a ver si detienen a este cabrón, a Lozoya, amiguito del delincuente Peña Nieto. Y pues esperemos también que cuando menos un rato caiga Rosario Robles, Romero de Champs y el delincuente César Duarte, para hablar de pues, que ya detuvieron a los que tenían contemplados en aquella lista que desde diciembre ya se mencionaba. No podían defenderlos, era de los indefendibles. La corrupción de estos cuatro sería hasta tonto el que no se hubiese dado cuenta, pero principalmente Lozoya, porque el escándalo de Odebrecht salpicaba a México y México no metía las manos, no hacía nada. Ya hay mucha gente en la cárcel de todos los países donde estuvo operando esta empresa delincuencial, y el único país donde no hay hasta este momento nadie en la cárcel, porque incluso hasta Ancira tampoco está en la cárcel, cuando menos ya lo detuvieron, el único país era México. Entonces era más que evidente que Lozoya tenía que caer. Ahí se los dejo, compas, saludos.